para todas. Gracias por la invitación. Me gusta mucho poder compartir con ustedes. Y vamos a compartir una reflexión que de vez en cuando me gusta hacerla para mí mismo y que puede ayudarnos a comprender el significado de la transformación del corazón y la transformación del alma. Hemos llamado esta reflexión, la hemos titulado, ¿cómo fue que la titulamos? Trasplante cerebral. Y ellas me decían, padre, pero ¿de qué es eso? ¿De qué va a hablar? Como tan raro eso, ¿de qué significa eso? Si tienen sus Biblias en las manos, vamos a constatar un dato de la palabra de Dios, un dato que nos habla la palabra de Dios. Vamos a comenzar por ahí. En primer lugar, en el capítulo 55 del profeta Isaías. Capítulo 55 del profeta Isaías. Dice así, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Cuando yo leo esto, me parece tan tremendo, diciendo el Señor, porque mis ideas, mi manera de actuar, mi manera de pensar, es muy distante del de ustedes. Vamos a volverlo a leer. Isaías 55 del 8 y 9. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar, escuchen, mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Y en este texto el Señor está estableciendo que hay una gran diferencia entre la manera de pensar de Él y la manera de actuar de Él, de la manera de pensar y la manera de actuar de nosotros, estableciendo que hay una gran distancia. Primer texto. Vamos a leer otro. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, ese texto que nos gusta tanto de los discípulos de Emaús. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 25, les dice Jesús esta palabra a los discípulos. Qué faltos de comprensión son ustedes, qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. La crítica o el cuestionamiento o la afirmación de Jesús es esta: qué faltos de comprensión, qué tardos, qué lentos para creer. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen una gran lentitud para entender, para comprender. Es decir, no tienen capacidad de comprender, son lentos para entender, son lentos para comprender. Es una crítica dura. El primer texto de Isaías estaba diciendo el Señor, mis pensamientos, mi manera de actuar son muy distantes de los de ustedes. En este texto del Evangelio de San Lucas, Jesús le hace una crítica a los discípulos. Ustedes son lentos para comprender, muy
lenticos, van muy despacio, ya debían entender, van muy lentos. Hay un tercer texto que me parece tan duro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60, dice así la palabra del Señor. Al oír esta enseñanza, está hablando Jesús del pan de vida, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Desde entonces, escuchen esto, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Y me parece tan dura esta palabra porque les dice Jesús a los discípulos: todavía ustedes no entienden, todavía ustedes no comprenden, son muy lentos para entender, son muy lentos para comprender. Inclusive dice que algunos a partir de ese momento lo dejaron, lo abandonaron, se fueron. A partir de ese momento muchos lo dejaron. Pero me encanta esta palabra de Jesús. ¿Y ustedes también se quieren ir? Me encanta esta palabra del Señor, porque el Señor no sufre de soledad. Yo les he dicho a ustedes que a veces yo escucho unas meditaciones cuando le están invitando a uno: ay, vengan, acompañen al Santísimo, el Santísimo solo, el Santísimo que nadie lo visita, el Santísimo solo. No, el Santísimo nunca está solo. El Señor no sufre de soledad. Uno no viene al Santísimo a acompañarlo a Él. Uno viene para que Él lo acompañe a uno. Él no sufre de soledad. Y por eso esta palabra tan bella del Señor, pero tan fuerte. Y ustedes también se quieren ir. Jesús es libre. Si algunos de ustedes se quieren ir, como le decían a uno en la casa al papá y la mamá: en esta casa hay reglas, mijito. Y si usted no sigue las reglas, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Y fíjense ustedes que Jesús casi que les está diciendo a los discípulos: la puerta está abierta. Pero lo que vamos comprendiendo detrás de todo esto, del texto de Isaías, del texto de Lucas y de este de San Juan, es que hay una verdadera dificultad nuestra para entenderlo. Hay una verdadera dificultad para comprenderlo. Y vamos a leer un último texto en esta dinámica. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 23 a 25. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 23 y 25. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Escuchen esto. Pero Jesús no confiaba en ellos. No necesitaba que nadie le dijera nada
acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Y esta palabra tan dura, tan fuerte, donde dice el Evangelio que Jesús, que muchos seguían a Jesús, pero lo seguían por sus obras maravillosas, lo seguían por sus milagros. No está mal, por supuesto que no. Pero dice que Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Miren, cuando yo leo estos textos bíblicos, estos 4, el de Isaías, el de Lucas, los 2 de Juan, cuando leo estos textos bíblicos, llego a una conclusión. Mientras más cerca, más distante. Así es el camino de Dios. Mientras estoy más cerca, estoy más distante. Y mientras más creo saber, realmente menos sé. Esto es, las cosas de Dios no las podemos poseer ni dominar jamás. Dios no es comprensible en sí mismo. Nosotros, ¿qué sabemos de Dios? Ahorita cuando hacían la oración por mí decían, pues esos títulos, Señor, ¿para qué? Para servir a Dios. Pero ¿saben una cosa? Mientras uno más estudia de Dios, más se fascina por Él, pero más se da cuenta uno que menos sabe de Él. Mientras más sabemos de Él, nos damos cuenta que menos sabemos de Él, que la comprensión de las cosas de Dios siempre se nos va a escapar. Y yo no sé si a ustedes les pasa, a veces yo me levanto por la mañana, hago mi oración y siento que lo estoy agarrando con las manos. Pero al otro día hago mi oración y siento que estoy en la olla. Y hay días que uno se levanta y dice, con un canto, con una oración, con la Eucaristía, uno dice, mejor dicho, siento que me están saliendo como alas, me estoy convirtiendo como en un ángel. Pero otros días uno dice, ay no, pero ay, tan horrible también que soy. Y unas veces uno dice, Dios mío, uno se escucha una homilía, se lee un libro, ora con un canto, y uno dice, lo sé, lo entiendo. Y al otro día uno dice, lo entiendo, es que no entiendo nada. Y con Dios hay como esa dialéctica, como esa lucha. Mientras más me acerco a Él, me doy cuenta que menos sé de Él. Y saben, en último término, eso es lo fascinante de Dios. Lo fascinante de Dios es que todos los días yo puedo tener algo nuevo y puedo saber algo nuevo. Pero la realidad profunda es que Dios se nos escapa a todos los intentos de manejarlo y manipularlo. Y eso es lo fascinante de Dios. Dios se nos escapa a todos los deseos de manejarlo, de manipularlo, de saberlo, de comprenderlo. Es imposible conocer totalmente quién es Dios. Sin embargo, ustedes y yo percibimos que la comprensión, que Dios nos fascina porque todos los días sabemos un poco, pero al saber poco, sabemos que no sabemos nada. Es una lucha interna. Y entonces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que cuando más me acerco a Él, siento que menos le conozco.
Ahora, entonces, ¿cómo se soluciona ese distanciamiento? ¿Cómo se soluciona esa lucha interna? ¿Cómo lo comprenderé? ¿Cómo comprenderé a Jesús? ¿Cómo lo comprenderé? Y aquí es donde quiero leer junto a ustedes un bello texto de San Pablo, que me fascina como respuesta a todo esto. Porque cuando nosotros estamos condenados a esta lejanía y cercanía, esto produce a veces en nosotros desánimo, crisis, a veces deseos de tirar la toalla, Y es verdad que, este grupo es numeroso, y yo he acompañado también al grupo de los hombres que están, ¿dónde están? Por allá, ¿sí? O por allá. Pero la verdad es que esto no es ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima parte de todas las mujeres que han hecho el retiro de Emaús. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué tan fácil esta cosa de lo sé, pero no lo sé, lo siento distante, pero sé que estoy cercana? A veces siento que estoy en su corazón, pero a veces siento como que no. Eso va produciendo en mí a veces desaliento, desánimo, crisis. Y mucha gente se desanima en ese camino. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esa lucha interna? Y aquí quisiera leer con ustedes un bello texto de la palabra del Señor. Teatril está chiquito, pero bueno. El texto que quisiera leer con ustedes es este. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Y escuchen esto, escúchenlo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es otro problema. Esto es otra cosa. Nosotros poseemos la mente de Cristo. Estaba diciendo el Señor en el Antiguo Testamento, mis pensamientos no son como los de ustedes. Como distan el cielo de la tierra, distan mis pensamientos de los de ustedes y dista mi manera de actuar de la de ustedes. Después dimos otro paso y decía que Jesús regañó a los discípulos diciendo, lentos para entender, de mente lenta, de mente cortica. Y después algunos que lo abandonan y Jesús les dice, se quieren ir también de ustedes, pero luego dice el Evangelio de San Juan que Jesús desconfiaba de ellos. Y ahora viene San Pablo y dice, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta reflexión de hoy la hemos llamado trasplante cerebral por eso. Porque San Pablo dice aquí que tú y yo podemos tener la mente de Cristo. Oye, a mí esto sí que me sobresalta, a mí esto sí que me impacta, porque está diciendo el Señor que sus pensamientos no son como los míos, y como dista el cielo de la tierra, distan mis pensamientos de los de Él. Y ahora está diciendo San Pablo que yo puedo tener la mente de Cristo. ¿Qué es la mente? La mente es el lugar donde se produce
el raciocinio, la manera de pensar, los pensamientos que determinan el actuar. Eso es la mente. La mente. Por eso ustedes y yo cuando nos confesamos decimos, Padre, me acuso de que tengo malos pensamientos. ¿Qué será eso? Cuando a mí me dicen, Padre, me acuso de que tengo malos pensamientos, yo no pregunto por qué, ¿qué será? Pero ¿qué será un mal pensamiento? La mayoría de las veces nosotros creo que nos referimos a pensamientos de tipo sexual. Pero los pensamientos, la mente origina pensamientos. Y Pablo está diciendo que yo puedo tener la mente de Cristo, es decir, la manera de pensar de Cristo. Ay, Dios mío, esto a mí sí que me impacta. Es decir, nuestra mente puede acceder a la mente de Cristo, es decir, a la manera que Él tenía y tiene de entender las cosas. Óigame, es que este es el meollo del asunto. Yo puedo tener acceso a la manera como Cristo entiende las cosas. Puedo tener la manera de comprender la historia, la manera de entender a los seres humanos, la manera de entender la vida. Óigame, esto que está diciendo aquí San Pablo, a mí me parece revolucionario y casi pudiera decirles a ustedes que me parece que este es el meollo de la vida espiritual. Tener la mente de Cristo, ver la vida con la manera de pensar de Cristo. Ese es el trasplante cerebral. Ahora, ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Esa es la clave. Miren, recapitulemos. Mis pensamientos lejos de los de ustedes. Mi manera de pensar distante de la de ustedes. Pero en el Nuevo Testamento hay una manera distinta. Y Pablo llega a decir que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Es decir, nosotros podemos comprender como comprende Cristo. Es decir, que la vida cristiana de alguna manera es comenzar a tener en mí la mente de Cristo. ¡Wow! Es una tarea titánica, difícil. Y la pregunta es, ¿humanamente esto es posible? ¡Claro que no! ¿Humanamente esto es posible? ¡No! Es imposible humanamente. Te voy a decir una cosa. Tu esfuerzo, todo esfuerzo tuyo por tener la mente de Cristo será un fracaso. Escúchame. Todo esfuerzo tuyo por tener la mente de Cristo será un fracaso. Entonces, como padre. Y aquí es donde está la respuesta. Y la respuesta la da el mismo San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, en el capítulo 2 de la primera carta de Corintios que estamos leyendo. Esto de la mente de Cristo es conclusión de lo que Pablo ha dicho antes. Y voy a leerlo despacito. Escuchen. Sin embargo, primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. No se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito de Dios, desde antes de hacer el mundo, ha tenido para nuestra gloria.
Versículo 10. Sigamos. Esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Estas, escuchen, son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. ¿Qué está diciendo aquí San Pablo? Lo que está diciendo aquí San Pablo es que el Espíritu de Dios, que conoce a profundidad a Dios, es el que puede poner en mí la mente de Cristo. Es decir, que el Espíritu que escudriña las profundidades de Dios, puede producir en mí la mente de Cristo. Atención. Esto quiere decir que hay un cirujano que realiza en mí un trasplante cerebral. ¿Cómo se llama? Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios tiene la función en ti y en mí de producir la mente de Cristo, de vaciarnos de la mente de nosotros, de esa mente de nosotros que se ha vuelto tan egoísta, tan ensimismada, tan indelicada, tan mundana, para poner en nosotros una manera de pensar y de ser espiritual. Óiganme, puedo tener la mente de Cristo como resultado de un esfuerzo personal, no, como resultado de un don, como resultado de un regalo, como resultado de una bendición. ¿Qué es lo que ustedes y yo hacemos cuando venimos cada 8 días aquí y cantamos Paséate Nazareno y oramos y levantamos las manos y oramos? ¿Qué está ocurriendo en cada oración? ¿Qué está ocurriendo en cada Eucaristía? ¿Qué está ocurriendo en cada acto de oración? ¿Sabes qué está ocurriendo? Que te están haciendo un trasplante cerebral. Atención, no es como a veces dice la gente, te están lavando el cerebro. Porque a veces la gente le dice a uno, allá en la iglesia, los curas, te están lavando el cerebro. No es que te estén lavando el cerebro, que nos estén lavando el cerebro. El Espíritu de Dios está poniendo en ti y en mí una nueva manera de pensar, una lógica cristiana, una manera de pensar según Cristo. Y te lo digo, ese trasplante duele, ese trasplante cuesta, ese trasplante purifica, ese trasplante duele mucho, saca lágrimas, porque cuando uno se da cuenta que no es lo que debería ser,
Uno siente dolor de fallarle al amado. Uno siente dolor de no corresponder en el mismo nivel de amor. Uno siente dolor de no responder al mismo tacto de amor, sino empezar a ser uno como a uno le da la gana. ¿Qué es el pecado? El pecado no es no venir los domingos a misa. Eso no es el pecado. Eso no es el pecado. Eso es consecuencia del pecado. El pecado no es ser infiel a tu esposo. Eso no es el pecado. Eso es consecuencia del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la resistencia que yo le hago a ese trasplante cerebral. Ese es el pecado. Por eso Jesús decía que todo pecado se perdonará, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el pecado en realidad es la resistencia que yo hago a no dejarme transformar. Ese es el pecado. La resistencia a no dejarme cambiar la mentalidad. Ese es el pecado. Todo lo demás es consecuencia de ese pecado. Tú y yo no vamos a misa porque no tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tendríamos entonces nosotros que trabajar? ¿Cómo el Espíritu produce en mí la mente de Cristo? ¿Cómo el Espíritu va formando en mí la mente de Cristo? La manera de ser de Cristo. Óiganme, y esa transformación fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que volver a nacer. Hay que nacer todos los días. Hay que volver a empezar todos los días. Hay que volver a nacer todos los días. Tú y yo necesitamos un trasplante cerebral. Es decir, necesitamos que nos pongan la mente de Cristo. Y esa acción no la puedes hacer tú con tu esfuerzo. Con tu esfuerzo colaboras. Con tu esfuerzo ayudas. Con tu esfuerzo haces algo importante, pero en realidad esa acción es una acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo cuando yo le digo al Señor, al Espíritu de Dios, moldéame, hazme como tú quieras. Transforma el corazón, transforma la mente como tú quieras. Produce en mí un verdadero trasplante cerebral. Un verdadero trasplante cerebral. Y yo creo que ese trasplante cerebral es la única razón de ser de la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual no se confunde con los actos espirituales, porque a veces la gente cree que uno es espiritual porque hace actos espirituales. Uno es espiritual porque se deja transformar la mente por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy teniendo la mente de Cristo? Muy sencillo. Cuando tú lees el Evangelio, dices, amo como Cristo, perdono como Cristo, veo y entiendo la vida como Cristo, veo y entiendo la vida como Cristo. Es decir, Jesucristo no es un modelo de vida,
Jesucristo es el estilo de vida, la manera de ser. Por lo tanto, este trasplante cerebral es el desplazamiento de mi yo para la entrada del Espíritu de Dios. Ese desplazar el Espíritu, desplazar mi mente, mi codicia, mi manera de ver la vida y dar espacio a Dios. Eso es adquirir la mente de Cristo. Pero no puede haber formación de la mente de Cristo sin desplazamiento. Y vuelvo a decirles, ese desplazamiento es dolorosísimo, dolorosísimo. Pero a la vez de que es dolorosísimo, es hermosísimo. Es un gozo, es una alegría. Para terminar, ¿cuándo yo tendré la mente de Cristo? ¿Cuándo? Nunca. Es decir, nunca uno llega. Es un proceso de toda la vida, de toda la vida. Ustedes y yo nos hemos acostumbrado a las cuestiones rápidas, a las cuestiones, todo en el mundo de hoy es rápido, fast, todo es fast, rápido, rápido, rápido. Y nosotros queremos que la vida espiritual copie esas realidades del mundo. Entonces ayer se fue WhatsApp, se fue Facebook, se fue Instagram, y todos los noticieros hoy eran: ¿cómo hizo usted para vivir sin WhatsApp? ¿Cómo hizo usted para vivir sin Twitter? ¿Cómo hizo usted para vivir sin Facebook? Bueno, muchas cosas sí se despelotaron y yo sé que es necesario para las transacciones y para muchas cosas en el mundo de hoy. Pero tal vez ayer se nos enseñó que muchas veces podemos apagar el teléfono y hacer un poquito de silencio. Y que tal vez lo único necesario es Dios. Yo soy uno que dependo mucho del teléfono, todo el día me escriben que la emisora, que se apagó, que este vino, que este no vino, que es... Ay, pero cuando ayer ese WhatsApp no funcionaba, yo decía, qué felicidad, que se caiga la emisora, que se caiga. Y saqué un librito y me puse a leer. Y yo, que se caiga la emisora, que un rayo la tumbe, que yo no sé qué. No me pueden decir nada. Porque es padre que fulano de tal le dio COVID, padre que la emisora, que hay que se dañó esto, que se arregló esto, que este no vino, que el realismo. Bueno, ahí hay personas que me ayudan. Y cuando el WhatsApp no funciona, yo dije, ay, qué felicidad. Óigame, ¿sabe una cosa? Desplazarnos es la única manera de dar lugar a que el Espíritu de Dios forme la mente de Cristo en nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca. Tú y yo vamos a estar en las últimas de la vida y vamos a decir, estoy muy lejos. Pero esa es el dolor y la fascinación. Ese es la amargura y la dulzura de seguirlo a Él. Pero eso sí, te voy a decir una cosa. Cuando miras para atrás, te das cuenta que has dado pasos. Que has dado pasos importantes. Ayer, antier, yo pasé este fin de semana en mi ciudad, en Medellín, con mis hermanas. Y me fui con mi hermana menor. Pues mi hermana menor es
un año menor que yo, no vayan a pensar pues que es una sardinita, no, porque yo la presento, esta es mi hermana menor y ella pone unos ojos, es un año menor que yo. Y nos fuimos a caminar, y pasamos por la casa donde pasamos algunos años de nuestra niñez. Y cuando pasamos por esa calle, porque mi papá era bien curioso, porque mi papá decía, no les doy bicicleta porque la bicicleta es muy peligrosa, pero nos regalaba patines. Y nosotros después con los años le decíamos, papá, pero vos sí sos muy gracioso porque son más peligrosos los patines. Pero mi hermana y yo por esas calles sí que nos pasamos cosas duras, nos caímos, nos raspamos, nos quebramos, bueno, de todo. Pero ese día que mi hermana y yo caminamos por esa calle, decíamos, ay, y nosotros en esta pendejada nos accidentábamos. En esto decíamos, le teníamos miedo a esta calle porque era súper empinada, y hoy la vemos, y mi hermana me decía, pero es que es una pendejada. Y yo le decía, es una pendejada hoy que tenemos 35, de habernos graduado. Pero cuando teníamos 6 o 7, eso era inmenso. Eso era inmenso. Eso era una cosa abismal. Pero hoy decíamos, qué cosa tan tonta. ¿Cómo le teníamos miedo a esto? Ey, mira para atrás. Porque cuando yo te digo a ti, ey, mira para adelante, nunca vas a tener la mente de Cristo, eso es muy complicado. Entonces, seguramente tú estás diciendo, ay, no, el Padre hoy nos dejó pero aplanchados, nos dejó pero lo que te quiero decir es, mira para atrás. Y te aseguro que van muchos logros muy importantes. Y que te puede pasar como a mi hermana y a mí, que decíamos antier, esto nos daba miedo, esto tan simple, esto tan poquito, pero éramos niños. Y 2, 3 escalones eran peligrosísimos. Hoy decimos, era una tontería. Mira para atrás, has hecho renuncias. Mira para atrás, has dejado cosas en el camino y a lo mejor te has violentado a ti misma para poderle ser fiel al Señor. Ey, no lo has hecho tan mal. Mira para atrás para agradecer. Mira para atrás para decir si ha valido la pena. Pero eso sí, te advierto, cuando miras para atrás, uno dice, qué tontería en lo que me asustaba. Pero el Señor a los suyos cada vez les pone retos más grandes. Y si miras para adelante, tendrás retos más grandes. Pero cuando los alcances, mirarás para atrás y dirás, eso era una tontería. Comenzarás a vencer pecados. Comenzarás a romper con ataduras. Comenzarás a vencerte a ti misma porque el Espíritu lo hará en ti. Y de un momento a otro dirás, fui capaz de dejar tal cosa y la dejé sin dolor. Fui capaz de hacer tal renuncia y ya no me duele, soy más libre. ¿Quién hace en uno eso? El Espíritu de Dios. Por eso terminemos pidiendo otra vez el Espíritu. Dejemos. Pidamos de nuevo el Espíritu. Y voy a pedirles a ustedes todo lo que tengan en las manos, ahí en las patas, ¿sí? Pónganlo en el piso, en las piernas. Y vamos, ¿saben por qué les digo esto? Pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Me gusta mucho esa actitud de oración, de disponibilidad, donde uno dice, no tengo nada,
No tengo nada para decirte, Señor, en esta noche, Señor, yo también tengo un corazón y una mente a veces duro, obstinado, obcecado. Yo también, Señor, a veces tengo un corazón, una mente muy difícil. Yo también tengo, Señor, a veces he querido tirar la toalla, Señor. A veces he querido abandonar el camino como te dejaron algunos discípulos. También a veces he sentido que tú dices de John Mario, de Ana, de Luisa, de María, desconfío de ti porque te conozco, porque sé quién eres. Pero yo también, Señor, en esta noche quisiera suplicarte, y lo digo de corazón y sinceramente, yo quiero pedir, Señor, que tu Espíritu, Jesús de Nazaret, me regale tu mente, tu lógica, tu manera de entender la vida, tu manera de comprender la historia, tu manera de comprender la realidad, tu manera de comprender las dificultades, tu manera de solucionar las crisis, tu manera de comprender al Padre. Regálame, Espíritu, la mente de Cristo. Hazme, a partir de esta noche, un verdadero trasplante cerebral. Arranca poco a poco esta mente mía tan apegada a cosas, tan pegada a mí mismo, a mí misma. Espíritu, dame la mente de Cristo, la manera de procesar la vida según Cristo, la manera de comprender los acontecimientos según Cristo. Espíritu, Espíritu, prepárame para la lucha. Espíritu, arráncame esa mujer y ese ser humano antiguo, viejo, desgastado, y regálame una manera nueva de ser, una manera nueva de vivir, una manera nueva de entender, una manera nueva de comprender, una manera nueva de actuar, una manera nueva de ser. Regálame, Espíritu, la mente de Cristo. Regálame esa mente, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed. Espíritu de Dios. Espíritu. Shirabarayala. Shirabarayala yarabarayala isharabarayala. Shirabarayala yanara. Harabarayala ishirabarahandarayala ishirara. Sharabarayala yarabarayala ishirara. Harabarayala ishirabarayala ishirara. Hambarayala marayala ishirabara. Shirabarayala isharabarayala ishara. Mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego
Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, derrámate poderosamente sobre nuestros corazones y nuestras mentes en esta noche. Espíritu Santo, derrámate arrancando todo tipo de adherencias que impiden tu actuar con libertad en mí. Espíritu, libera en esta noche todo lo que en mí impida un actuar soberano y libre tuyo en mí. Espíritu, cambia mi mente, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar, de entender la vida, aunque sea contraria a la manera del mundo. Espíritu, arranca en mí, arranca lo que no sea de Dios en mí, arráncalo en este momento. Espíritu, purifícame, Espíritu, límpiame, Espíritu, transfórmame, Espíritu, renuévame, Espíritu, cámbiame, Espíritu, hazme una nueva criatura, un nuevo ser. Ven, Espíritu de Dios, ven y renuévame. Espíritu Santo, ven a derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí en este momento y todo lo que en mí sea impedimento para tu actuar, derríbalo con tu fuerza. Y todo lo que en mí esté impidiendo una actuación soberana y libre tuya en mi vida, Espíritu, derríbalo en este momento. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe pecados que me impidan dejarte actuar con libertad esta noche en mi vida. Espíritu, actúa con poder. Espíritu, actúa con fuerza. Fuerza de Dios, abrázanos en esta noche. Fuego de Dios, consúmenos. Fuego de Dios, abrázanos en esta noche. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Sharabara yala, sharabara yala, yarabara. Siente esa fuerza, siente ese poder de Dios en tu corazón y en tu alma. Siente que el Señor está bañando tu ser con una nueva luz esta noche. Siente que el Espíritu de Dios está tomando todo tu ser, todo tu corazón, toda tu alma. Siente que ese fuego te baña, te consume. Siente que ese fuego arde en ti esta noche, con su poder, con su fuerza, con su alegría, con su gozo. Sharabara yala yarabare, shirabarada, shirabarada yala yarabare yala. Gloria, gloria y alabanza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. y comencemos a hacer una alabanza, diciéndole gracias Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Gracias Señor por lo que estás obrando en mí. Gracias Señor porque sé que hoy has comenzado cada vez con más fuerza esa transformación de mi mente, de mi corazón.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy ha sido iluminadora, ha sido, Señor, fuerte, transformadora para mí. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, dile gracias. Dile gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy me ha tocado el corazón. Gracias, Señor, porque hoy he sentido tu fuego, hoy he sentido tu poder, hoy he sentido tu fuerza en mí. Bendito, bendito seas. Dile gracias, 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 Señor. Amén, amén. Vamos a hacer algo chévere, alegre, contento.